Práctica 5, diseño de control de servomotores SG90. Nombre, Telles Torres Lorena Alejandra. Diseño digital BLSI. Semestre 2022-2, Grupo 5 y profesor Elizabeth Fonseca Chávez. Objetivo, el alumno será capaz de comprender el funcionamiento del PWM y lo aplicará en un servomotor. Un servomotor es un dispositivo eléctrico autónomo que permite un control preciso en términos de posición angular, aceleración y velocidad, las cuales son capacidades que un motor normal no tiene. Esto es debido a que se utiliza un motor normal y lo acopla con un sensor para retroalimentación posicional, lo que le permite controlar su velocidad de rotación y posición. En este caso, la señal de control es la entrada, ya sea analógica o digital, la cual representa el comando de posición final para el eje. Los servomotores se controlan enviando un pulso eléctrico de ancho variable o modulación de ancho de pulso PWM a través del cable de control. Hay un pulso mínimo, un pulso máximo y una frecuencia de repetición. Por lo general, un servomotor solo puede girar 90 grados en cualquier dirección para un movimiento total de 180 grados. La posición neutra del motor se define como la posición en la que el servo tiene la misma cantidad de rotación potencial tanto en el sentido de las agujas del reloj como en el sentido contrario. El PWM enviado al motor determina la posición del eje y se basa en la duración del pulso enviado a través del cable de control. El rotor girará a la posición deseada. Actividad. Dadas las especificaciones de señal de 50 Hz y ciclo de trabajo del 5% a 10%, haga que el servomotor se mueva de 5 formas diferentes. Vaya directamente al extremo inferior de 1 milisegundo. 2. Vaya directamente al extremo superior con 2 milisegundos. Aumente en el orden de una décima, 5.5, 5.6, 5.7. Disminuya en el orden de una décima, 9.5, 9.4, 9.3. Y 5 vaya a la posición 0, que es en 1.5 milisegundos. Tenemos primero el RTL del proyecto, que lo vamos a ir explicando poco a poco, ambos divisores de frecuencia, el MUX y la señal. Tenemos como entrada CLK, el selector, que es el que nos va a dar los casos, y se va a ir moviendo hasta que salga por señal el control. Servomotor. Se tienen como entrada 5 valores del reloj y de un arreglo de 5 switches propios de la FPGA. Asimismo, como salida se tendrá el valor del pin, el cual corresponderá a la salida del PWM del servomotor. De igual forma, hacemos uso de varias señales, CLK-L y CLK2 para salidas del reloj, así como duty, el cual define la posición del servomotor. En cuanto a las entidades, se llamarán a dos instancias para el divisor de frecuencia. Una de ellas permitirá definir el ciclo de reloj para los movimientos graduales de los puntos 3 y 4 planteados en la práctica, con medio segundo mientras que el primero de ellos va a permitir trabajar con un ciclo de trabajo del 10%. Por ello, el valor necesario es de 500, siendo que se necesita una frecuencia de 50.000 Hz. Lo siguiente que se tiene como entidades es un multiplexor, el cual va a permitir escoger la acción a realizar a partir de la entrada en los switches, además de una entidad que manda al multiplexor la señal correspondiente de PWM. Divisor de frecuencia y señal. Los siguientes archivos a explicar serán el divisor de frecuencia y la señal. Estos fueron usados para la práctica anterior del control de la intensidad de los LEDs, solo que en este caso se utilizan de nueva cuenta para controlar los estados del encendido y apagado en el servomotor. Estos se retoman tal cual de la práctica 4 y pues obviamente no se realiza ninguna modificación sobre el código. MUX. En este archivo se define la salida que deberá tener el servomotor como PWM. Para ello se consideran los 5 posibles casos contemplados en los requerimientos de la práctica, pero antes de la realización del select se crean señales que actuarán como auxiliares para guardar los valores de posición del servomotor, específicamente para los casos 3 y 4 de la actividad. Se llama en dos ocasiones al módulo del contador, ya que en uno de ellos el servomotor se moverá de 1 milisegundo a 2 milisegundos gradualmente, mientras que en el otro irá de 2 milisegundos a 1 milisegundo paso a paso. En el Select Case se tienen contemplados los casos 1, 2 y 5 de manera sencilla. Para ello basta con definir que deben encontrarse en la posición 1, 2 y 1.5 milisegundos respectivamente. Al realizar las operaciones se determinó que el valor de 50 corresponde al extremo inferior del servomotor, es decir, 1 milisegundo, mientras que el de 100 al extremo superior, que en este caso sería 2 milisegundos. Para centrar el servomotor basta con darle el valor de 75, es decir, 1.5 milisegundos. En los casos 3 y 4 se trabaja de manera diferente, siendo que deben hacer uso de un contador por un movimiento lento y gradual.
Para ello, utilizan los valores obtenidos de las instancias de cont, los cuales son almacenados en las variables auxiliares. La principal dificultad que se tuvo en esta parte fue almacenar el valor actual cuando ningún switch se encuentra encendido, lo cual se realizó a través de una variable auxiliar count en la que se guarda el último estado registrado y se llama como salida para el caso donde los deslizadores se encuentran en la posición de 0. Cont. En él se crearon las instrucciones que permiten el control de los contadores, tanto incremental como decremental. Se contemplan los casos para el incremento de 50 a 100, es decir, de 1 milisegundo a 2 milisegundos, y el caso de 100 a 50, 2 milisegundos a 1 milisegundo. Cabe destacar que al momento de alcanzar el valor de 100 o de 50, dependiendo del caso, este regresará de golpe a su posición de inicio para que garantice la repetición continua del ciclo y que se aprecie con mejor detalle el funcionamiento del contador. Simulación tarjeta FPGA. Comenzamos con la simulación. Tenemos que para el caso 1, que va a ser el cell 0, en este caso este switch, va a ir al extremo inferior. Entonces vamos a probarlo. Ahí está, extremo inferior. Para el caso 2 va a ser el cell 1, que va a ir al extremo superior. Ahí está. Caso 3, cell 2, que se aumenta una décima. Ahí vemos cómo se mueve. Vamos al cell 3, que es el decremento en una décima. Ahí está. Y por último el caso 5, que va a ir a la posición 0, que es en medio. Ahí lo tenemos. Conclusiones. En esta práctica se tuvo un segundo acercamiento con el concepto de PWM, el cual en este caso nos permitió alterar el movimiento de un servomotor a partir de la modificación de sus ciclos de trabajo. Esto nos permitió hacer uso por vez primera de este tipo de elementos comunes en el diseño digital VLSI, del cual se debe tener mucho cuidado durante su manejo, ya que de hacer un uso inadecuado arruinaría el elemento mediante la quema del componente o un atasco en un sistema de engranaje. Se puede decir que se cumplió el objetivo de la práctica, el cual consistió en ser capaz de entender el concepto de PWM y aplicarlo sobre el uso de servomotores.